Pablo se sorprende ante los hermanos de Galacia que tan pronto hayan empezado a hacer otra práctica del Evangelio. Gálatas capítulo 1, del versículo 6 al 10. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí me gustaría a lo mejor un poco más participación. El falso evangelio. El evangelio moderno dice lo siguiente, no sé si lo han escuchado ustedes, pero dice: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Lo escuchamos, no? Cuando uno enciende el enlace, por ejemplo, en la casa, ¿no es cierto?, y se encuentra allí, ¿no es cierto?, con que para poder que oren, digamos, por mi petición, tengo que pagar. Da tu ofrenda y oraremos por ti. Deposita y oraremos por ti. Eso es una aberración. El falso evangelio le ofrece una noticia maravillosa, un plan maravilloso para ti y para tu vida. Ayer estaba escuchando a Paul Washer y él tiene un tema para los pastores peruanos y hablaba de este tema de poder llegar a las personas con una falsedad. Decía lo siguiente: si alguien, yo tengo planes, usted tiene planes, la gente de afuera tiene planes, muchos planes, negocios. Quiero construir otra casa, quiero comprarme otro vehículo, quiero agrandarme en el negocio que tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene una persona y le dice: ¿sabes qué? Aparte de lo que tú tienes, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Qué va a hacer la persona? ¿Lo recibe o no lo recibe? Por supuesto. Por supuesto. Estoy muy bien. Y aparte de eso, Dios me ofrece un plan maravilloso para mi vida. Dígame lo que tengo que hacer. Lo voy a tomar inmediatamente. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo: en el mundo, ¿qué más sigue? ¿Nos gusta eso a nosotros? ¿Dónde queda el plan maravilloso para tu vida? Bueno, quizás proyectado sí es lo más maravilloso cuando estemos en la eternidad. Pero hoy día, en la vida que vivimos nosotros, el Evangelio no es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque van a estar todos en contra de nosotros. Porque el Señor Jesucristo dijo que tendríamos aflicción si nosotros abrazamos el Evangelio. ¿Es este el mensaje que debemos predicar? Acepta a Jesús y tendrás paz, gozo, amor y felicidad. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Experimentarás bendiciones, prosperidad. ¿Ha escuchado usted de la teología de la prosperidad? Si tú eres hijo de un Dios rico y todopoderoso, entonces tú también vas a lograr eso. ¿Dónde dice la Biblia que nosotros vamos a ser aquí en esta tierra ricos y poderosos? Prosperidad y la solución a todos tus problemas. Qué diferente a lo que dice la palabra. No sé, podríamos leer un pasaje aquí.
¿Qué diferencia hay cuando nosotros vamos a la palabra y vemos el Evangelio que habla, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo? Voy a buscar aquí en Hechos, capítulo 3, y aquí Pedro habla y dice, voy a leer el versículo 17, Hechos 3, 17. Más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Hermanos, aquí la Biblia dice que hay muchos que comercian falsificando la palabra de Dios. Y a uno le da pena cuando ve en canal de televisión como en Enlace que hacen negocios con el Evangelio. Por ejemplo, me acuerdo de la Radio Armonía, no sé si usted la escuchó, uno la escuchaba porque tenía buena música, había buenos mensajes, pero todo se transformó después en pedir dinero. Por supuesto, una radio es cara, ¿no es cierto?, se tiene que solventar, pero lo más importante era dar a conocer el Evangelio y no pedir dinero a cada momento, que al final a uno le sonaba como pedir. Y aquí, nosotros en este texto de 2 Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que medran, yo le puse ahí comercian, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hermano, la Biblia, la palabra del Señor, no se puede comercializar. Yo no sé si está de acuerdo usted, pero en mis tiempos de juventud había muchas campañas evangelísticas. Y uno no se daba cuenta y yo la encontraba excelente, y mientras más elocuente fuera el predicador y que a uno psicológicamente lo trabajaba como para decir, y ahora tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, levanta tu mano. Y uno decía, pero es fácil esto, no sé, levantar la mano. Y si levantas la mano, entonces ya eres cristiano, ya tienes la vida eterna. Había otros que decían, pasen adelante todos los que quieren recibir a Cristo en su corazón. Hermanos, la salvación no es tan simple como eso. El Evangelio dice que el que tiene a Cristo va a ser nueva criatura y las cosas viejas todas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero es un impacto que el Señor hace, no el predicador. La palabra es la que hace el trabajo, el Espíritu Santo es el que hace el trabajo en el corazón y lo convence de pecado. Entonces, cuando yo voy a una persona y le digo, ¿tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador personal? Ya lo estoy un poco presionando y le digo, si quieres, haz una oración de arrepentimiento conmigo. Pero no hemos hecho nada de discipulado, ni le hemos mostrado, ¿no es cierto?, lo que significa ser cristiano. Hermanos, nosotros debiéramos, cuando hay una persona interesada en seguir a Cristo, debiéramos pasar tiempo con él o con ella estudiando, por ejemplo, Primera de Juan. Conversando de qué se trata. Pero hay algunos que comercian con el Evangelio y, como dice ahí, ¿cierto?, es una cosa como muy superficial. Es por eso que el Señor Jesucristo en los Evangelios da a conocer. ¿Te acuerdas del joven rico que quería seguir a Cristo? Y él apuntó, digamos, a su interés personal y prioritario que él tenía. Vende todo lo que tiene y sigue. Y dice que se puso triste y se fue. Estimados hermanos, por eso que el Señor dice que son muchos los llamados, pero pocos los que van a ser salvos.
Entonces, hay algunos que procuran enriquecerse con aumentando los bienes, enriquecerse falsificando la palabra. Muchos quieren oír este falso evangelio. Hermanos, ¿se acuerdan las campañas de sanidades? Ahí no importaba el evangelio, importaba el que sea sano. Hubo una corriente teológica por ahí que tuvo que cambiar el eslogan, porque decía Cristo sana, salva. ¿Y la otra era? ¿Sí? Justifica, me parece. Pero el Señor primero no sana, sino sálvame. Sálvame. Tenemos varios ejemplos, ¿no es cierto?, en la palabra cuando dice, tus pecados te son perdonados. Y él decía, pero si yo vine a buscar sanidad. Pero hay muchos que medran con, ¿no es cierto?, el evangelio o con la palabra. Hermanos, en 2 Timoteo 4, 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. ¿Cuántos hoy día están llamando, ¿no es cierto? Ven, porque vamos a tener, ¿no es cierto?, un servicio de milagro. Tengo gente muy conocida y cercana a mí que fue a Santiago a ver a Cacho Luna porque necesitaba un milagro. Hermanos, el falso evangelio es el evangelio moderno. Dios quiere que examinemos todo para retener lo bueno. Examinando todo, retener lo bueno, dice 1 Tesalonicenses 5:21. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, hoy día, hermanos y hermanas, es difícil cuando uno no está preparado detectar pequeñas cosas que no están de acuerdo con la palabra. Mejora de vida. Yo creo que cuando le dicen esto, esta receta, uno es tentado a decir, sí, yo lo necesito. El evangelio moderno es un evangelio de felicidad que le ofrece al pecador una mejora de vida en contraste con Romanos 1:16, que va a ser nuestro texto. Por favor, busquémoslo. Estos dos textos, versículos van a ser nuestro texto hoy día. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Hermanos, el evangelio no es para tener felicidad en la tierra. La verdad y necesidad del hombre no es la felicidad, sino la justicia. La Biblia dice, porque no hay justo ni aún uno. El hombre es injusto, Dios es justo. Nosotros necesitamos la justificación. En Proverbios 11:4 dice, no aprovecharán la riqueza en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. El hombre necesita ser justo para estar delante de Dios y no lo puede lograr por sí mismo. Y eso lo tiene el evangelio. ¿Por qué murió Cristo? Cristo no murió en la cruz para conseguirnos la felicidad, murió para justificarnos, murió por nuestros pecados. El falso evangelio busca cosas agradables para cada uno de nosotros aquí en la tierra. Resultados que no son verdad. El falso evangelio moderno promete resultados que no son bíblicos. ¿Cómo? Si invitas a Cristo a entrar en tu corazón, estarás feliz. Buena premisa. Pero vamos a estar tremendamente felices cuando estemos con el Señor. Cuando nos liberemos de este cuerpo de muerte.
realizados. Hoy día se habla de personas realizadas. Hoy día la sociedad y el mundo en que vivimos busca personas realizadas. Estimados hermanos, nosotros no debemos hacer eco de este tipo de cosas. En mi trabajo, como uno entiende que todo es injusto, hubo una persona que estuvo siendo profesional, hizo unas malas prácticas, se enemistó con los apoderados, trató mal a los niños, inventó cosas, ¿no es cierto? Y después, cuando nosotros le íbamos a despedir, se fue a la Asociación Chilena de Seguridad e inventó una enfermedad profesional. Y lo que hizo la Asociación Chilena de Seguridad, le escuchó y dijo que en tal establecimiento que administramos nosotros había una cultura de aprovecharte de los funcionarios, cosa que no es así. Entonces fuimos catalogados de esa manera y se mandaron los antecedentes del servicio de salud. Y hoy día se tiene que aplicar una encuesta psicosocial a todo el personal para ver si es así o no. Y la primera y segunda pregunta dicen lo siguiente: ¿están todas las condiciones adecuadas del establecimiento para que usted ejerza su trabajo? ¿Qué respuesta cree usted que va a dar la persona? ¿Está de acuerdo usted, segunda pregunta, con el sueldo que gana por el trabajo que usted hace? ¿Cuál va a ser la pregunta? ¿La respuesta? Hermanos, aquí hay algunas cosas que son falsas. Si invitas a Cristo a entrar en tu corazón, estarás feliz, realizado, sin problema. El Evangelio valoriza a cada uno de los hijos de Dios. El Señor les tiene, digamos, por un real sacerdocio, dice la palabra. A mí me gusta mucho porque la sociedad estigmatiza, digamos, a las personas. E incluso si usted le dice que es cristiano a una persona profesional, va a decir, en Santiago, donde vivió mi esposa, es un lugar estigmatizado, La Pintana. Y cada persona que trabaja ahí, que vive ahí, no puede decir que vive ahí porque si no, no le da trabajo en Santiago. Pero lo importante es que el Señor Jesucristo tiene hijos de Dios en La Pintana. Y Él los tiene en un lugar especial. Hermanos, no importa que nosotros no tengamos lo que el mundo dice de ser realizado, pero tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y con eso tenemos el pasaje a la vida eterna. Y con eso somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pero la Biblia dice que los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Eso es lo que llama la atención. Hay algunos pasajes bíblicos que a uno le chocan un poco. Dice Jesús, yo no he venido para traer paz, sino disensión. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser eso? La verdad es que cuando uno se identifica plenamente con Cristo, va a tener problemas en la sociedad que vivimos. Si uno se levanta hoy día en contra de las leyes que se están tramitando, le aseguro que va a ser perseguido. Por el MOVI, ¿no es cierto?, el movimiento homosexual, incluso, ¿no es cierto?, también por las autoridades, porque hoy día se dice que no hay que discriminar. Pero la Biblia dice otra cosa. Estimado hermano, busquemos alguna cita referida a que el Evangelio no es fácil y es imposible solamente con la fuerza humana. Tiene que estar el Señor con nosotros. Miren, busquemos allí esta cita. Si alguien me ayuda a leer Hechos, capítulo 14, versículo 22. ¿Qué dice? Yo tengo una parte del versículo 9.
Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, el Evangelio es difícil, es confrontacional. Si nosotros pensamos en personajes bíblicos como Pablo, cuando él en 2 de Corintios hace una lista de lo que pasó, digamos, en su ministerio, es tremendo, es tremendo. Bueno, no lo vamos a leer ahora, pero él habla, ¿no es cierto?, de persecuciones, de apedreamiento, etcétera, de naufragios, de todas esas cosas. Pero la vida de un cristiano, ¿no es cierto?, que anuncia el evangelio correcto, generalmente tiene problemas de Satanás, ¿no es cierto?, de las autoridades, de la familia, etc. ¿Alguien? 1 Tesalonicenses 3:3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Dónde está la felicidad? Ven a Cristo y se acabarán todos tus problemas. Pero la verdad es que vamos a tener más problemas con la sociedad, más problemas con los jefes. En 2 Corintios 4:8-10, ¿se alguien me ayuda? Estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en su cuerpo. Gracias. Aquí Pablo hace un paralelo, ¿eh? Y a veces parece que nosotros estamos en estas situaciones, hermanos, hermanas. Porque a veces estamos atribulados, es verdad. Injustamente a veces. Yo creo que vienen tiempos difíciles para los cristianos. Porque si nosotros vamos a hablar aquí, con esta ley de la ideología de género, por ejemplo, y vamos a hablar aquí que eso es una aberración y es pecado, estoy seguro que vamos a ser denunciados. Y hoy día se está trabajando para que las personas que no están alineadas puedan tener castigo al respecto. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que hablar la palabra. E incluso estaba escuchando, no sé si a algunos yo les mandé un link referente, digamos, a la ideología de género que está defendiendo una hermana que es asesora de gobierno. Y la verdad es que ella, dentro de su exposición, habla que en estas 60 leyes que se están sacando, hay una que va a prohibir incluso la difusión de la Biblia. Y al buscar en Romanos capítulo 1, por ejemplo, habla perfectamente, voy a leer solamente un pasaje así muy rápidamente, dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios nos entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es de contra naturaleza. Ahí tenemos el lesbianismo dentro de una de las líneas. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su propia lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, homosexualismo. Pero hoy día no vamos a poder hablar de esto porque estaríamos discriminando.
Yo les contaba semanas atrás que un día como hoy día, domingo, mi cuñado me dijo, ¿viste lo que apareció en la plataforma del Ministerio de Educación? No, ven. Entramos. Al otro día tenía que estar construido un tercer baño en cada uno de los colegios de Chile que fuera transexual. Es decir, hoy día la superintendencia, si no encuentra el tercer baño que diga transexual, nos va a causar una multa que va de los 4 millones a los 8 millones de pesos. ¿Está correcto? Entonces uno dice, pero esto es tremendo, tremendo. Segundo de Corintios 4, 17 a 18, no sé si lo leímos. No. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Me parece que no es eso. No. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gracias, hermana. Lo grave de esto, hermanos y hermanas, es que nosotros nos dejamos llevar, digamos, por si es ley, entonces bueno. Pero estamos entrando en un terreno muy complicado respecto a lo que dice la palabra del Señor. Y si nosotros queremos ser cristianos verdaderos, vamos a sufrir tribulaciones. Ahora, ¿quién está dispuesto? Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Su cruz? Yo le pregunto, ¿cuál es su cruz? Porque a veces, y con razón muchas veces, en la casa nosotros decimos, gracias Señor porque me has dado todas las bendiciones que necesito y más. Pero la pregunta es, ¿por qué no tengo tribulaciones? ¿Será porque estoy viviendo un evangelio demasiado simple? ¿O será porque no estoy dando a conocer el evangelio correcto? Preocupante. ¿Cuál es el resultado de la prédica del falso evangelio? Y aquí sí que estamos en un terreno complicadísimo. Yo conversaba con miembros de otras congregaciones de la misma corporación y la verdad es que a veces uno, si la Biblia dice que no debemos juzgar a otros, ¿no es cierto? Pero también dice que por sus frutos los conocerán. Y hay frutos que no son bíblicos muchas veces y uno los ve. Pero aquí llegamos a una conclusión en la cual el resultado de la prédica de un falso evangelio, Dios tiene un mensaje, un plan maravilloso para ti. Yo levanté la mano un día, yo pasé adelante. Yo hice la oración con el hermano. Hermano, esto es grave, porque la prédica de un falso evangelio se transforma en un falso convertido. En un falso convertido. Y hoy día, en las congregaciones, hay muchos que creen en Jesucristo, pero no son salvos. Usted me dice, ¿cómo puede ser eso? Se contradice porque si cree, es salvo. Pero si uno va al libro de Santiago, por ejemplo, busquémoslo. En el libro de Santiago, dice en el capítulo 2, versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. El creer superficialmente, intelectualmente, no quiere decir nada. Nosotros hemos manipulado mal la palabra creer a lo largo de la historia, porque se nos ha enseñado a creer como algo solamente intelectual, pero no práctico. Porque el que cree en Jesucristo, no solamente cree en Él como un personaje de la historia que vivió, sino que adopta
todas sus enseñanzas y las hace prácticas. Eso es creer. Pero nosotros creemos así intelectualmente. ¿Crees que va a llover? No sé, posiblemente. Pero el creer bíblico tiene un contenido. Esa fe tiene un contenido. Y ese contenido es Cristo. Y si yo digo creer en Cristo, entonces tengo que practicar lo que el Señor Jesucristo dejó establecido. Si no, soy un falso creyente. De palabra, pero no de hecho. De palabra, pero no de corazón. Entonces, lo que ha pasado en el evangelio moderno de los últimos tiempos es que la falsa predicación de un evangelio de la prosperidad, de la felicidad, de la sanidad física, ¿cierto?, se ha convertido en un falso convertido. El falso evangelio moderno, con sus motivos y resultados equivocados, solo sirve para producir falsos convertidos. Y hoy día los problemas más serios dentro de la congregación son con estas personas. ¿Sabe por qué? Porque no adoptan ningún compromiso con la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Ninguno. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos como congregación, ¿dónde está el compromiso con el Señor que me lleve a predicar el evangelio a otros? Lo dejo libremente para que cada uno haga lo que quiera, o lo que pueda. Pero como iglesia no estamos preocupados de ello, ni del discipulado. Entonces, cuando uno dice, ¿y alcanzaremos nosotros a predicar el sano evangelio en la octava? No, difícil porque está grande la octava, somos tan pocos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, nuestro Jerusalén. Pero no se queda ahí, sino que va más allá. Y si no lo hacemos aquí, ¿cómo vamos a alcanzar más allá? Personas que creen en Cristo, pero que no son salvos. Ahora, nuevamente repito, yo no puedo juzgar a nadie, pero el Señor dice que es nueva criatura. Y a mí me llama profundamente la atención cuando vemos personajes bíblicos que cambiaron, pero dejaron todo atrás y siguieron a Cristo y le dieron a conocer. Si alguien quiere a Cristo solo para mejorar su vida, para llenar el vacío que siempre adentro o para estar feliz sin problema, nunca se va a arrepentir de sus pecados. Me acuerdo de personas que fueron a las campañas de sanidades, como esta persona que yo les cuento, pero no recibieron lo que andaban buscando. Voy a ir a Santiago a ver a Carlos Luna porque él tiene una bendición especial que no le conseguí. El hombre nunca se apartará de sus pecados si no entiende las consecuencias severas que los mismos pecados están trayéndonos. Aquí hay un texto en Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Estamos en una sociedad que es difícil apartarse del mal, ¿no? Porque yo no puedo vivir aislado. Tengo que vivir en esta sociedad. El Señor Jesucristo lo dijo perfectamente, ¿eh? Que nosotros no pertenecíamos al mundo, pero teníamos que vivir ahí, para alumbrar ahí. ¿Cierto? Pero a veces las prácticas me llevan a hacer lo mismo. Bueno, siempre la pregunta es ¿pero qué pasa cuando una persona, digamos, asiste a la iglesia, pero no hay, digamos, no lleva una vida de pecado evidente, pero tampoco hay compromiso con la iglesia en cuanto a su deberes como cristiano, como hijo del Señor? Yo normalmente tiende a describir a alguien como no cristiano, la persona que lleva que su pecado es evidente, que es público,
que es visible. Pero también hay otros tipos de personas que muchas veces que quizás su pecado no es visible, no es público. Que quizás asisten a la iglesia, pero tampoco no hay ningún compromiso con la iglesia, sino que van y ya el otro domingo, si quiero voy, si quiero no voy. ¿Qué pasa ahí? ¿Ah? Claro. Claro. Pero, hermanos, yo creo que ahí volvemos a ver la estructura de la iglesia. Porque desde el punto de vista bíblico, de eso el propio Jesús dijo que permanece en él lleva muchos frutos. Así es. ¿Ya? También dice que separado de él nada puede ser, pero dice que permanece en él lleva muchos frutos. Entonces, ¿qué pasa ahí con esa persona? Bueno, ahí lo que está fallando es justamente, digamos, la iglesia propiamente tal. Porque, bueno, nosotros estamos estudiando algo acerca de la membresía de la iglesia. Y la estructura que nosotros tenemos difiere mucho de lo que debe ser la iglesia bíblica. Y aquí hay una autocrítica. Porque, por ejemplo, yo ni siquiera estoy involucrado de la vida o de los problemas o de las dificultades y poniéndolo del otro lado, de las fortalezas que tienen los hermanos de la congregación. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a tener una iglesia lo más superficial posible. Es decir, yo no estoy involucrado con los problemas que tiene mi hermano Manuel o mi hermano Iván. Y por lo tanto no tengo, digamos, certeza de cómo es su andar en Cristo, sus intereses, su crecimiento. No lo tengo. Pero en la iglesia, por ejemplo, voy a nombrar por nombrar una nomás, una iglesia bautista norteamericana, el pastor y los ancianos, ellos tienen una reunión permanente con cada uno de los miembros de la iglesia. Entonces, hoy día domingo va a decir, por ejemplo, hermano Manuel, yo lo cito a la oficina porque tenemos que conversar de su crecimiento bíblico, espiritual. Y yo me voy a cerciorar de ello, y el hermano a lo mejor se va a cerciorar conmigo, y vamos como iglesia a colaborar porque cada uno de nosotros es miembro del mismo cuerpo. Y vamos a estimular, y vamos a estudiar la palabra, pero no lo hacemos. Entonces yo en el fondo no tengo idea, ¿no es cierto?, cómo es la vida espiritual de mi hermano Andrés. Usted me dice, ¿pero qué tiene que meterse él? No, si no es para eso, sino que la Biblia dice que nosotros debemos estimularnos como miembros del cuerpo de Cristo, ¿o no? Entonces, si mi hermana Rebeca tiene problemas y yo como parte del cuerpo de Cristo no le ayudo, entonces ¿de quién le sirvo yo a la hermana Rebeca? Entonces, si hay hermanos que no crecen, muchas veces es por la culpa mía de que yo no me he preocupado de ellos. ¿O usted cree, hermano, que el Señor Jesucristo dejaba a Juan que hiciera lo que quisiera, a Pedro que hiciera lo que quisiera, a Andrés que hiciera lo que quisiera? Estaba involucrado en la vida espiritual de cada uno. Entonces, la iglesia adolece de muchas cosas. La verdad es que nosotros nos mencionamos teóricamente que somos parte del cuerpo de Cristo, pero en la práctica difiere mucho de que seamos parte del cuerpo de Cristo, porque ni siquiera nos ayudamos, ni sabemos. Y voy a decir algo más. No sé si nos interesa. Entonces, la Biblia, si vamos a Hechos capítulo 2, dice, es claro, y el comienzo de la iglesia, y allí nos da un tremendo ejemplo a nosotros. Voy a leer solamente aquí en Hechos capítulo 2, versículo 38 al 42. Dice, pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa eso? Fundamento, discipulado, comunión con los hermanos. Y lo dice más adelante. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, unos con otros, cosas que nosotros no tenemos. En el partimiento del pan. ¿Saben? Esta última semana, hermanos, yo, no sé, pero yo soy culpable. Hermano, ¿usted cree que el participar de la cena es una cosa irrelevante? No. ¿Y por qué no lo hemos hecho? Si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 11, está la instrucción de la cena del Señor. Entonces, ¿se fija, hermano Manuel? En el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, volviendo al Evangelio moderno, no le avisa al pecador de la ira venidera, del justo juicio de Dios que está por venir. Más bien, los que predican el Evangelio moderno evitan términos como pecado, juicio, culpable, condenación, infierno, lago de fuego. Esta es la clave aquí. No quieren ofender a las personas. Si yo voy al Evangelio y veo cómo predicaba Juan el Bautista y les decía a las personas, generación de víboras, ¿qué nos enseñó a arrepentirse? Uno dice, ¿cómo está cometeando a la gente? ¿Cómo se le ocurre hablar de esa manera? Pero cada uno de nosotros es culpable frente al Señor. Entonces la clave, hermanos, es que hablan de buenas nuevas, dejando de lado la mala noticia. Es verdad, el Evangelio son buenas nuevas de salvación, perfecto. Jesucristo puede salvar del infierno a los pecadores, perfecto. Pero antes, si yo no le cuento la mala noticia de que es un pecador y que tiene que arrepentirse, no estoy haciendo un evangelio bíblico. No lo estoy haciendo. La ira venidera es la razón por la cual el pecador debe arrepentirse. No debemos llegar a Cristo con una mejora de vida, sino huyendo de la ira venidera necesitamos la justicia. Si alguien cree en Jesús sin arrepentirse, sin confesar sus pecados y apartarse de ellos, no es cristiano, no es salvo, no se convirtió. Esa es la conclusión. Hermanos, si yo me analizo a la luz de la palabra y veo que sigo pecando, eso quiere decir algo en mi vida. El que cubre sus pecados no prosperará. Más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si uno piensa en Pablo, por ejemplo, perseguidor de la iglesia, fiel al imperio romano, fiel a su trabajo, pero está equivocado. Está equivocado. Cambió su vida completamente. Ya no persiguió a la iglesia, ya no sirvió a la política del momento, sino que se dedicó exclusivamente a la predicación del Evangelio a los gentiles como el Señor le había mandado. Un cambio en 180 grados. Si yo no me he apartado del pecado, algo quiere decir. Primera de Juan es categórico, por eso es que la primera carta que tenemos que ver con cada uno es Primera de Juan. Es decir, la predicación de un falso evangelio se transforma en un falso convertido. Y el falso convertido, como decimos los chilenos, en vez de atornillar como corresponde, atornilla al revés. Entonces, en la iglesia no nos preocupamos por el hermano,
En la iglesia hay poco discipulado y lo más grave de todo, en la iglesia no hay disciplina. Si yo le pregunto aquí, ¿quién ha sido disciplinado en la iglesia? Somos buenos, ¿no? Quizás no, pero creo que cuando un hijo de Dios tiene conciencia de su pecado, más allá de la disciplina, que pueda muchas veces aplicar un líder espiritual, creo yo que se automatiza y no espera ser disciplinado, sino que toma una decisión que sabe que está de la manera incorrecta viviendo delante de Dios. Pregunta, ¿la Biblia enseña acerca de la disciplina? Sí. ¿Como iglesia? Sí. Va por etapas. ¿Ah? Va por etapas. Exactamente. Primero, anda tú, ¿no es cierto?, con tu hermano. Después, con 2 testigos. Después, dilo a la iglesia. Y si no pasa nada ahí, hermano, yo estoy estudiando algo sobre la excomunión y yo pensaba que esa era una práctica de la iglesia católica nomás. Pero no es así. En la iglesia evangélica debería ser con mayor, pero no la practicamos. El mantenerlo por gentil es una persona más cristiana, mundana. Hay que devolverlo a su mismo hábito. Pero hay todo detrás un trasfondo, porque la disciplina tiene que ser con amor del Señor, ¿cierto? Y la disciplina persigue la restauración de la persona, si es que quiere, si es que el Señor quiere y hace un trabajo de la persona. El verdadero evangelio, entonces, es nuestra salvación. El versículo que vamos a tener como texto. Pablo, nuevamente, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia, esa es la clave, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El Señor Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, nos justificó, tomó nuestro lugar, cambió posicionalmente. La persona que tiene a Cristo, su posición era diferente. Antes era injusto y ahora por la muerte de Cristo es justificado y es visto como justo. Interesante doctrina. Porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Palabras de Martín Lutero, que descubrió en este pasaje, ¿no es cierto?, de que no necesitaba el catolicismo. El Evangelio y nuestra condenación. Bueno, aquí habla este autor, estamos estudiando un texto que el pastor, digamos, me ayudó en esto. Trata acerca de la definición de pecado. Dice, el verdadero evangelio no se trata de la felicidad, sino de la justicia, porque debido al hecho de que hemos pecado contra Dios, estamos condenados a sufrir su ira. La verdad es que hoy el evangelio moderno no habla acerca de la ira de Dios, ni del infierno. No, porque con eso cree ofender a las personas. Pero antes de ir con la buena noticia, a la persona tenemos que decirle que hay una mala noticia. Y la noticia es que él va camino al infierno. Ya viene, porque yo pensaba adelantarme un poco, pero ya viene el hecho de evangelizar con la ley. Yo les adelantaba la otra vez algo. Cuando uno sale a evangelizar con este método, le pregunta a la persona, ¿usted ha mentido alguna vez? La persona que es honesta tiene que contestar por sí, ¿no? ¿Sí? Porque todos hemos mentido. O seguir mintiendo. ¿Usted ha robado? Yo encontré con una persona que era acá de me dijo, yo no he robado.
Yo creo que el texto aquí en Malaquías, y bueno, él no lo tomó en cuenta. ¿Habrá robado el hombre de Dios? Pero cuando uno sabe la mala noticia, valora la buena noticia. Mira, ¿sabes qué? Tú vas camino al infierno. Estás condenado. Estás esperando la cárcel, por decirlo de otra manera. Pero ¿sabes qué? Ahora no vas a ir a ese lugar porque Jesucristo, ¿no es cierto?, te ofrece salvación. El alma que peca es esa morirá. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y por esto el alma que peca morirá. Porque la paga del pecado es muerte. Y Ezequiel dice el alma que peca esa morirá. Ahora, el pecado por omisión. Santiago se refiere a ello, ¿no es cierto? Bueno, se viene más adelante. Esta infracción de la ley. Dice la Escritura, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí está lo del pecado de omisión. Santiago habla y dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, todos estamos en esa condición. Y esto es interesante, porque hay muchos que dicen que no tienen idea, pero aquí en este texto habla acerca de que cada uno de nosotros tiene la ley en nuestro corazón. Cada persona tiene la ley moral de Dios, o los 10 mandamientos, por decir un ejemplo, escrita en su corazón, entonces sabe hacer lo bueno. Cuando no lo hace, le es pecado y su conciencia le condena. Hay algunos que la conciencia ya no es. Aunque no quiera reconocerlo, no es justo, no ha sido bueno siempre. Interesante el texto. Por último, Dios se revela contra toda injusticia, según Romanos 1:18. Es decir, Dios no tiene un plan maravilloso para mí al principio. Está enojado conmigo, porque soy pecador, porque no le he considerado, porque he vivido toda la vida, digamos, a lo que yo creo. Dios está airado contra los pecadores todos los días porque han violado su santa ley. Salmo. Vamos terminando. Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. Y aquí está la paga. Cada uno recibirá conforme a sus obras. En el día del justo juicio de Dios, cuando el juez justo le da justicia al pecador, cada uno recibirá conforme a sus obras. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Según Romanos 2:5 y 6. Estimados hermanos, el verdadero evangelio va a poner las dos caras. Tú eres pecador, vas camino al infierno, pero Jesucristo ha tomado tu lugar en la cruz del Calvario. El evangelio no es fácil. El ser cristiano es una de las cosas más difíciles, porque no depende de las fuerzas humanas, depende todo del Señor. Por lo tanto, si estamos tomados de la mano del Señor, si estamos en comunión con el Señor, si estamos nutriéndonos de la palabra y de sus verdades, podemos resistir ante las asechanzas del diablo. Ha causado mucho daño el predicar un evangelio de supervisión. Pero tenemos aquí la palabra profética más cierta para poder remediar aquí. Entonces, la próxima lección habla acerca de cómo presentar el evangelio. Eso es interesante también. Romanos capítulo 1 va a ser nuestro texto, como decía. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta.
En este estudio nos salimos de la línea del pastor de Hebreo, ¿no es cierto? Pero creo que es muy interesante, porque hay una serie de prácticas que nosotros tenemos que remediar como congregación. Y le invito para la próxima semana a tener la Santa Cena, porque no es menor. Por algo está escrito en la palabra. Un poco así culpa mía. El hecho de no decirle al pastor que la haga. Porque dice la palabra que los que están en comunión debemos recordar la muerte y la resurrección de Cristo. No sé si preguntan o aporte. Quisiera compartir un texto. Está en 2 Corintios, capítulo 12, capítulo 13, versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Me encanta ese texto, me alcanza, que dice: examinaos a vosotros mismos. Yo creo que lo que hace falta también es que autoanalizarnos. A veces no necesariamente debemos hablar por medio de una persona que nos vaya a decir si estamos bien o si estamos mal. Es suficiente las escrituras para que nosotros podamos darnos cuenta si estamos bien. Si estamos, como dice el apóstol Pablo, que examinamos vosotros mismos si estáis en la fe. Y creo que eso hace parte también. Ser un poco autocrítico también de nosotros mismos, a nivel personal, no solamente en general como iglesia. Creo que es el deber de todo cristiano estar examinándose a sí mismo a la luz de las escrituras si estamos realmente en la fe bíblica o en la fe humana. Porque a veces yo puedo estar diciendo que sí tengo fe, pero a lo mejor mi fe es una fe humana y no es mi fe bíblica, y por lo mismo a lo mejor paso más tiempo en la fe humana que en la fe bíblica. Y dice: probaos a vosotros mismos. O sea, tengo que, al examinarme también, tengo que probar si realmente mi fe es la fe que el Señor llama a tener a sus hijos. Y de otra manera, bueno, el apóstol Pablo es muy claro acá: no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. O sea, tenemos que sabernos, darnos cuenta, no sé, o conocéis que conocéis o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Y creo que es bueno analizarnos si realmente Cristo está en nosotros. Así es. ¿Ya? Porque yo puedo estar diciendo acá y muchas cosas, y a lo mejor si usted no hubiera dicho o no hubiera preguntado, hermano, ¿cuánto realmente lo que estamos acá creemos en Jesucristo? A lo mejor todos nos habríamos parado de la cita. Pero otra cosa es caminar en Jesucristo. Yo creo que ahí marca la diferencia. Y si no estamos caminando en Jesucristo, bueno, entonces tenemos que examinarnos y probar a la luz de la Escritura. Así es. Hay una cosa que muchas veces yo me justifico como ser humano. Y es cierto, a lo mejor es por el poco conocimiento, pero me justifico ante todo, porque me amo. Soy ególatra. Entonces, dice, pero yo no crecí espiritualmente. Es que la culpa la tiene la iglesia que me enseña. Pero usted es un cristiano nominal, pero la culpa la tiene mi Señora. Y así me justifico porque no quiero sentirme culpable. La palabra dice que maldito el hombre que confía en el hombre. El corazón es engañoso más que todas las cosas. Y además de eso, ¿no es cierto?, la estructura de la iglesia permite que nos podamos apoyar unos a otros, podamos orar unos por otros, podamos ponernos de acuerdo para poder crecer en lo espiritual. Subrayar solamente que el discipulado es una de las cosas relevantes. Y la pregunta que yo me hacía mientras repasaba algunas cosas era: ¿a quién yo tengo como discípulo?
¿Y yo soy discípulo de quién? Nosotros tenemos un pastor que estudia mucho. Y él dice, mi profesor, cuando estamos ahí, él dice, mi profesor o mi pastor me está educando en esto. Interesante. Pero yo, ¿a qué tengo por discípulo? ¿Y soy discípulo de quién? Porque la verdad es que uno nunca termina de estudiar la verdad. El hermano Manuel decía en la introducción, ¿cuántas veces en el día queremos tomar agua? No sé. Pero ¿cuántas veces vamos a la palabra? La verdad es que aquí está el pleno conocimiento de todo, ¿no es cierto? Pero yo tengo que dedicar tiempo a la lectura. Y a veces dedico más tiempo a la televisión, al trabajo, a la familia, pero no a la palabra. Entonces ahí van ocurriendo cosas de repente que no me permiten crecer ni tener, digamos, la noción de lo que el Señor quiere para nosotros.